Esta lección está basada en el capítulo número 1 del libro Cash Management, Guía Práctica para una Gestión de Tesorería Eficiente por López y Buján. Un departamento financiero ejerce tres funciones principales reconocidas por todos los autores, a saber, la gestión de los recursos financieros, la planificación y el control. En cuanto a la gestión de los recursos financieros, el Departamento de Finanzas desarrollará las siguientes misiones principales relacionadas con la gestión de tesorería. Número 1. La previsión, es decir, conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa. Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los recursos necesarios. Número 3. El costo, es decir, optimizar el costo de los recursos. Y número 4. Los riesgos, o sea, minimizar el riesgo financiero en que se incurra. Con respecto a la planificación, es importante decir que además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación financiera del negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos, coordinando con las diferentes áreas de la empresa. Esto está relacionado con lo que llamamos gestión previsional de la gestión de tesorería. Se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo las diferentes áreas de responsabilidad. Para ello, se han de identificar las unidades organizativas, que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos, que marcan los objetivos de ingresos a obtener, centros de costos, que se fijan objetivos de costos a soportar, centros de gastos a los que se asigna un presupuesto total de gastos, centros de beneficios, que se fijan unos beneficios pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos, y centros de inversión a los cuales se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. Como quiera que el departamento financiero tiene encomendadas las funciones típicamente financieras con las puramente económicas, puede organizarse en virtud de estas dos grandes áreas que agrupan dos subdepartamentos específicos, el de gestión financiera y el de control de gestión. Esta subdivisión favorece la especialización funcional de cada una de estas áreas y redunda en una mayor eficacia en el desarrollo de sus cometidos. Al frente de estas funciones se encuentran el responsable de control de gestión y el responsable de recursos financieros o tesorero. Aunque la definición de objetivos y responsabilidades de cada una de estas funciones no puede concretarse de manera uniforme en todos los casos, más adelante se presentará un inventario de los elementos que típicamente constituyen el ámbito de responsabilidad de cada uno de estos puestos. En general, el departamento financiero, en lo relacionado con la gestión financiera, involucra la elaboración del plan financiero, de políticas de circulación, la negociación bancaria, el presupuesto de tesorería, la gestión de liquidez y el control de las condiciones bancarias. Por su parte, en lo relacionado con el control de gestión, involucra la contabilidad general, el control de costos y resultados internos, la gestión presupuestaria, la planificación y análisis y control de inversiones, la planificación y gestión fiscal y los sistemas de información a la dirección. El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión según las particularidades de cada empresa. Actualmente la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la representada en la figura siguiente, en donde existen los siguientes departamentos: tesorería, a cargo de un gerente
de pagos. A partir de lo dicho anteriormente, decimos que la tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades financieras. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. Objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. 2. Previsión de las necesidades de financiación de circulante. 3. Acometer una adecuada política de inversión de excedentes. 4. Conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Y 5. Considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Adicionalmente, es posible hablar de algunas otras funciones que se mencionarán más adelante. En cuanto al examen de la posición, vamos a decir que éste exige realizar unas áreas con objeto de llegar a una posición consolidada. Asignar óptimamente los fondos tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en el caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadas de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos float ociosos. Se deberán realizar previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga de los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, se pueden acometer las políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el gerente de crédito y el gerente de pagos, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directivos es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago puede entrañar riesgos como incurrir en un riesgo fiscal, excesivos costos de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales y retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado. Además, el tesorero, sobra decirlo, deberá hacer un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias en los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en la fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones, como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución por examen de documentos o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y, por tanto, de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. En cuanto a la previsión de necesidades de financiación del circulante, es importante señalar que el conocimiento del negocio,
de su trayectoria de todas las previsiones y flujos financieros determinarán la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. Y además, se elegirán los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecosto de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obliguen a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos da la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Además, aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercados expansivos, es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, se deben invertir en los mercados a los plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros. Afortunadamente crece la conciencia de que lo básico en la empresa es el negocio y la función financiera está para facilitar no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción del riesgo, sino antes más bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. Luego, la gestión de tesorería buscará conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Para ello deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario, es decir, llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con valoraciones aplicables en cuenta, etc. Luego realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Además, efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos existen una serie de mecanismos que facilitan esta labor, como por ejemplo la realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Puede apoyarse en los modelos de balance banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. Y en los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad paralelas de todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etc., lo que se puede hacer es, con base en una muestra, comprobar una parte de las mismas. Luego, es fundamental considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Una de las misiones que deben llevar a cabo es la cobertura de los riesgos por tipo de interés y tipo de cambio en que se haya incurrido. Existen instrumentos financieros que bien utilizados mitigan la exposición a estos riesgos. Y luego deberá asesorar a otros directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente.
Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo, que puede generar. Podemos mencionar que el tesorero deberá realizar una serie de funciones adicionales, algunas de contenido más burocrático, pero que son imprescindibles para llevar a cabo los objetivos anteriores. Por un lado, se elegirán, en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa, las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones estas decisiones no son del todo neutras por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que sea preciso, estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad. Luego tenemos la negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio bancario que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con objeto de comprobar si cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Después tenemos racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adoptará el software de banca electrónica que se precise en su caso. Son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana, con objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. También, el tesorero, como el resto del personal con funciones directivas en el departamento financiero, deberán tener una formación adecuada sobre el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar a un buen financiero se pueden resumir en las siguientes: la agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja en cierto modo al de los brokers de los mercados y de las mesas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucradas grandes sumas de dinero. Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir en negociaciones, se deberá disponer de ciertas dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida con estos agentes. Y finalmente, la fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuación para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y el equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de la tesorería como centro de beneficios. Por lo menos, su gestión debe suponer un ahorro de costos u optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, muchos tesoreros discuten la procedencia o improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno de la propia empresa. Hay una línea más conservadora que predica que la tesorería de las empresas tiene una serie de misiones fundamentales que impiden que esté en misa y repicando, es decir, que pueden ponerse en riesgo, como así ocurrió, que no necesaria para el negocio de rendimientos financieros. Una cosa es colocar los excedentes en el mercado para que no estén ociosos y otra muy distinta es invertir en mercados de riesgo con ánimo de obtener excedentes extraordinarios. La tesorería debe contribuir en primer lugar a la seguridad, cubriendo los riesgos en la medida de lo posible y no aportar nuevos riesgos, que no es la misión que justifica su existencia. Vamos a hablar de ciertos principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios,
con el objetivo último de aumentar la rentabilidad de la empresa. Reduciendo lo anteriormente señalado, podemos indicar: número 1, la liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informes diarios, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, entre otras. Segundo, tenemos las necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, se debe identificar los déficits a financiar o las posiciones de superávit a colocar o invertir. Para ello se deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Tercero, tenemos los riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo, elaboración de políticas de riesgos en función de la valoración o medición de mercados intermediarios, etc. Y número 4, tenemos las condiciones bancarias. Esto engloba en una función más amplia como es la relación con los bancos. El tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria.